Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Muy lluviosas noches, con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Se pone en marcha el Cernidor 196, correspondiente al día 27 de mayo de 2025. La necesidad de emitir el Cernidor hoy, martes 27, hace que el programa coincida con el día de la caída de la cárcel del pueblo, situada en la calle Juan Polier 1190, hace 53 años. Toda una vida. La caída sin víctimas fue fruto del acuerdo al que llegamos Adolfo Basen Alanís, Rodolfo Wolf y quien les habla, a iniciativa del mismo Basen Alanís, porque a través de los interrogatorios a que había sido sometido, estaba convencido de la inminente caída del local. Incluso se había allanado un local vecino, una tapicería. Y Basen trató de evitar la matanza que se produciría si los carceleros cumplían la orden de ejecutar a los secuestrados en el caso de que las fuerzas conjuntas llegaran al lugar. Los tres estuvimos de acuerdo, pero de los tres, el único que conocía la ubicación exacta y la constitución del grupo familiar que daba cobertura a la cárcel era Rodolfo Wolf. Héctor, como se conocía a Wolf en la interna. O sea, el seudónimo, el alias de Wolf era Héctor. Algún día hablaremos de la coincidencia entre el alias de Wolf y mi nombre de pila, porque en alguna oportunidad referida a alguna información que llegó a poder de los militares, se dijo, esa información la dio Héctor. Y los malintencionados me señalaron a mí, cuando el verdadero autor de la información fue Rodolfo Wolf. Por ejemplo, en el caso de la malograda fuga del cuartel Florida. Ya hablaremos algún día de eso. Por Wolf fue que nos enteramos de la existencia de las tres hijas pequeñas de Zulema Arenas y de José Luis Porras, lo que se convirtió en un elemento que despejó todas las posibles dudas que pudiéramos tener acerca del consentimiento dado. Desde diciembre del año 1971, mi actividad en el MLN se había circunscrito a la organización de una fuga que se concretó el 12 de abril de 1972, por lo que yo ignoraba qué papel o qué sector de militancia o sector de trabajo del MLN habían desempeñado desde esa fecha tanto Basen Alanís como Rodolfo Wolf. Hoy sé o sabemos que Basen citó a esa reunión a Wolf porque estaba en conocimiento de su carácter de responsable de todos los locales del MLN denominados cárceles del pueblo. De acuerdo a la información que poseo hoy, además de la ya mencionada, hubo otra cárcel en la avenida Lesica 5808, el local El Complejo, una fábrica de detergentes, se llamaba Química Colón,
propiedad del esposo de Clara Aldrigi Cavani. Y otra cárcel en la antigua avenida Centenario, hoy Damaso Antonio Larrañaga, y Juan Sebastián Elcano, alrededor del 41 y pico de la vieja avenida Centenario. A la fecha también sabemos que tanto Bassen como yo fuimos conducidos hasta la calle Juan Polier en carácter de negociadores, pero que fue Bassen quien finalmente entró al local y logró convencer a Raquel Dupont, a Cavia Luzardo, a Adriana Castera y a Oscar Bernati, quienes custodiaban a los secuestrados en ese momento, Pereira Reverbel y Frick Davis. Los convencieron de la conveniencia de entregarse y evitar más muertes inútiles. Esa misma noche, el MLN puso en marcha la campaña de acusaciones falsas sobre Amodio Pérez, con la consecuente condena a muerte por la supuesta traición, con la complicidad de los miembros del MLN que, informados por Bassen, que asumió su responsabilidad, se callaron prudentemente la boca. Algunos de ellos me han reconocido su error años después, pero me han pedido que ese reconocimiento lo mantenga en secreto. Yo, algunos, en un programa que yo denominé La Otra Campana, hoy ya muertos, yo di a conocer esos nombres. La verdad que estuve buscando el audio y no lo encontré, si no, lo hubiese traído en este momento. A partir del año 1985, esa falsa acusación contará con el beneplácito de la prensa y de la llamada academia, que se plegará al embuste que hasta hoy no han rectificado, pese a que en el año 2009, nada menos que Julio Marenales, quien se jactó durante años de ser el promotor de mi condena, reconoció públicamente que la responsabilidad había sido de Adolfo Bassen. En el programa Cantando las 40 de Gerardo Tagliaferro le preguntó a Marenales en la pregunta 28: en un programa de televisión hace un tiempo le preguntaron quién había delatado la cárcel del pueblo. Y usted dijo que, contrariamente a lo que siempre se supuso, no fue Amodio Pérez sino Adolfo Bassen. ¿Es correcto? Responde Marenales: sí. Bassen fue a buscar a los compañeros. Ellos, las fuerzas conjuntas, tenían la característica del teléfono de la cárcel del pueblo. Andaban cerca, pero no tenían la casa. Bassen, que estaba detenido, fue con los milicos para evitar que los compañeros se hicieran matar. Dice Marenales: creo que se equivocó el compañero. Su razonamiento fue que, teniendo la característica del teléfono, iban a llegar y la preocupación era que quienes estaban allí no se hicieran matar. Ya Marenales no lo dice, pero da a entender que hubiera preferido que se produjera una matanza absolutamente inútil. Pero así fue la historia. Y como puede verse, lo que para Bassen fue un simple error, para mí, que no había tenido más responsabilidad que dar mi consentimiento, lo mismo que Wolf, que fue en definitiva a quien proporcionó la dirección exacta, se me condenó a muerte. Pero en el año 1999, la revista 3, dirigida entonces por Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit, habían publicado un reportaje a Pereira Reverbel en el que éste dice que un tal Alberto
un dirigente tupamaro que había decidido colaborar con las Fuerzas Armadas fue el que entró a la cárcel e impuso la idea de la entrega del local. Como se sabe, yo nunca entré al local. Se me mantuvo a punta de bayoneta parado frente a la ventana de la cárcel. A esas alturas ya era sabido que Bassen había asumido su responsabilidad, pese a lo cual se necesitaron 10 años más para que el MLN reconociera la verdad. En el año 2008, Julio María Sanguinetti, en su libro Agonía de una democracia, ya había dejado claro el papel desempeñado por Bassen. Sin embargo, quienes dieron validez a la historia oficial del MLN y que se han arrogado el papel de decidir quién fue traidor y quién no, pese a su ignorancia acerca de las circunstancias que motivaron las falsas acusaciones, mantienen un sospechoso silencio, tan locuaces como fueron durante los 40 años que estuve fuera de Uruguay, y que incluso llegaron a festejar mi procesamiento en el año 2015. Le voy a pedir a Javier que nos emita el audio. Procesamiento con prisión de Amodio Pérez. ¿Cómo viste esa decisión? Mira, te voy a hacer una confesión, que solamente te enterás tú. Esto de Amodio Pérez es nefasto, trae una de las peores versiones de un momento trágico de la historia del país, que obviamente involucra la vida personal y tragedias personales de miles de personas, Entonces uno dice, ¿para qué volvió Amodio Pérez después de 40 años? Es bueno que haya vuelto. Y uno está tentado a decir, ¿por qué no hubiera tenido un poquitito de sensatez y se hubiera quedado allí en donde para sus intereses nunca debió haber salido, en el olvido? Pero ¿sabes otra cosa? Yo reivindico respecto a los pasados traumáticos verdad, justicia, memoria y reparación. Y si este señor y otros señores no solamente cometieron traición, sino, como se está demostrando a través de la justicia, y a mí esto me interesa, porque siempre decimos independencia de los poderes. En las instrucciones del año 13 está independencia de los poderes, está en nuestra marca como nación. Bien, y cuando la justicia actúa en un sentido, algunos se quejan. Y cuando actúa en otro sentido, los otros que festejan se quejan. Dejemos actuar a la justicia. Hay una fiscal, hay un debido proceso, hay un abogado defensor y hay una jueza que procesó, no condenó, procesó con convicción, con prisión, y que hoy está evaluando las condiciones de esa prisión. Entonces, ¿sabes lo que digo? Bueno, así como reclamo respecto a los militares que hicieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, verdad, justicia, memoria y reparación, respecto a Héctor Amodio Pérez, reclamo lo mismo. Verdad, justicia, memoria y reparación. Y frente a todo el que esté involucrado en hechos de lesa humanidad por el país, reclamo lo mismo. Como puede verse, además de la sonrisa bobalicona de la entrevistadora, el señor Gerardo Caetano, el culturoso, que a sus dotes de manipulador político se ha atribuido la potestad de otorgar títulos acerca de la cultura, está en deuda con Amodio Pérez. Él mismo lo ha dicho, en relación a Amodio Pérez reclamo verdad, justicia, memoria y reparación. Pues bueno, quizás a Caetano le sea suficiente con que la Suprema Corte me haya liberado de las acusaciones y me haya tenido que indemnizar encima con $26.000.
Pero a mí no me alcanza, la verdad. Y le reclamo al señor Caetano, dada su condición de gurú de la intelectualidad, un reconocimiento de sus notorias metidas de pata. Me abstengo de mencionar aquello del pato a cada paso. Bueno, ya saben lo que viene Una después. cagada. Bueno. Acá completo. Se viene bárbaro esto. Pronto van a cumplirse 10 años de sus palabras. Quizás ni él mismo las recuerde. Ya nadie se acuerda ni de la jueza ni de la fiscal que me procesaron, ni del dictamen de la Suprema Corte que dio pie precisamente a mi reclamación por prisión indebida. En este país sufrimos por lo menos la consecuencia de 2 lacras: el narcotráfico y un sistema político corrupto que permite que la Constitución sea violada sin que se produzca un movimiento social para defenderla. Yo quiero agregar otra lacra, la de los llamados intelectuales orgánicos, dueños de la potestad de decidir acerca de la verdad histórica, medrando al abrigo de la mayoritaria ignorancia de los hechos, tal como sucedieron por parte de la población. La inmensa mayoría de quienes en mi ausencia hicieron correr ríos de tinta o que ocuparon espacios de radio y televisión con el único fin de salvar la responsabilidad de quienes llevaron al MLN a la debacle del año 1972, se han llamado a silencio a partir de mi presencia a partir del año 2015. Cuando me creyeron presa fácil, cuando creyeron que me dejarían en fuera de juego, algunos indocumentados me citaron para sus programas. Canal 4, el 12, Sotelo en Radio Carve, Figares y el Juanchi en El Espectador, Lesa y Almada en Radio Oriental, por citar a los más notorios. De todos ellos, solo Lesa me ha concedido unos pies de página en su reedición de La Revolución Imposible. Mucho se habla acerca de la responsabilidad del MLN en la política uruguaya desde 1963 hasta hoy. Pero nada o muy poco se dice de la responsabilidad del sistema político, de la prensa, de la academia y de un poder judicial que ha validado la falsa historia. Falsa historia que no ha sido solo la contada por el MLN. Falsa historia que se mantiene hasta hoy y que algunos pretenden seguir defendiendo, publicando archivos cuidadosamente seleccionados, aislados, inconexos entre sí, seguramente con la intención de ir preparando el camino para desconocer los resultados de la investigación acerca de los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Willy Guaylo. Así se escribió la historia, señores. Y así, con nuestro esfuerzo, sin patrocinadores publicitarios, solo con la colaboración de ustedes y nuestro esfuerzo personal, la estamos reescribiendo y seguiremos en ello. Se pasó el culturoso. No, pero ¿sabes qué es lo peor del culturoso Caetano? Sí. Que también él es pícaro y para mantenerse en la academia, porque eso de la academia suena rimbombante, ¿no? Se llenan la boca con la academia. Entonces el hombre también le anda chupando las medias, con los cuales a veces no es muy afín. Le ha chupado las medias Julio María, Sanguinetti. Mucho. Cada mamada de media. Últimamente. Bucines. Sí. Últimamente bastante. Más que nunca. Sí. Le quiero decir una cosa. El doctor Sanguinetti siempre me envía una invitación para concurrir a los eventos de la presentación de sus libros. Con lo cual, siempre, una vez fui, lo saludé y me fui, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque quien le presenta el libro es el culturoso. Seguro. Entonces no voy por eso, ¿no? Porque además, si a usted le debe, a mí también.
Porque en una clase dijo una vez, yo no sé cómo se mantiene Alfonso. Mirá, Culturoso, si a mí me dan vuelta y se me cae algo, es mío porque me lo gané con mi trabajo. Así que si tenés que sospechar algo, no vengas a darme la mano y me decir cómo andás cuando nos encontramos en Planeta. ¿Mm? Tenemos varias formas y tenés varias formas de poderme decir, a ver, ¿qué quisiste decir? Y fuiste tan tonto que no te diste cuenta que ahí había alumnas que me fueron y me contaron. Pero es muy triste el papel que has jugado tú en toda esta historia reciente. Más allá de que esa tristeza, eso que genera en mucha gente, porque los insultos que te llevas es porque claramente jugás para un lado. Y si estás en la cátedra, tendrías que contar la historia como es. Completa. Todas las versiones. Claro. Fulano de tal dice tal cosa, Mengano dice tal otra. Los testimonios se pueden avalar de esta forma, de esta, y que los estudiantes se evalúen. Porque los catedráticos, o la cátedra, o los historiadores, que se ponen el título de historiadores, ¿está bien? La verdad deja mucho que desear. Porque históricamente hubieron muchos que siempre tenían un corazoncito para un lado o para el otro. Pero era con detalle, no grosero. ¿Entendés? Yo que en el caso del que le está pidiendo, porque el hombre dijo que él creía en la justicia. Ahora que la Suprema dijo hace unos años atrás Sí, bastantes años, ¿no? que Amodio, 2018. Seguro. tenía razón. Que no era 2017. culpable de nada y le tuvieron que pagar 26 lucas verdes que pagó Juan Pueblo. Sí, no. ¿Está bien? En esa circunstancia, este hombre tendría que haber levantado el teléfono. Mire, Amodio, me equivoqué, le pido perdón. Y decirlo públicamente. Si fuera un catedrático, si fuera alguien de la academia, respetable. Pero como no les gusta perder, porque quedan en falta, terminan siendo cobarde y mugriento. ¿Está bien? Tengo varios mensajes. El 989. Lamentable el Caetano. Entre otras cosas, el micrófono no ayuda mucho y lo tenés medio lejos. Tendrías que buscar una ubicación más cercana a la boca para que no salga tan bajo. Buen programa, dice. Nos tenemos que cuidar. Dijo Jorge, grande Amodio, hay que valorar a este hombre, muchachos. Eso va para nosotros, ¿no? Ayer se los extrañó. ¿Qué pasó? Para este día de hoy, la próxima Lampariello me hace un tinto caliente con naranja para Don Amodio. Bien español. Eso fue porque claro. El arranque salió patinando, me parece. Y Tuvimos inconveniente que Javier no pudo venir. El operador suplente tampoco. Decidimos pasarlo para el martes para mantener las 2 semanales. Ya que está en España, lea en la caja de los comentarios, como dicen los españoles, siga leyendo los comentarios. Sí. Bueno, la caja. Acá dice, Noemí nos dice, muchas gracias por el programa que estamos brindando. Y bueno, ¿de qué quiere seguir hablando? No, yo si me permitís, ya en grano con un documento que ha circulado y que es una interpretación. Engrane nomás. Es una interpretación falsa de un escrito mío del año 1972. Hace unos días se publicó en Montevideo Portal un documento del Departamento de Estado, desclasificado, dicen, donde aparece la figura de Gutiérrez Ruiz siendo como el responsable de los secuestros que el MLN llevó a cabo en el año 1970 para el cumplimiento del Plan Satán. Lo pone en manos el comentario, en manos o en la voz o en la pluma del entonces embajador norteamericano Ernest Siracusa, embajador norteamericano en el Uruguay. Esto que tengo aquí, en esta carpeta, que la muestro aquí a mis compañeros, Álvaro ya la conoce, Sí, yo la vi también. porque junto con Diez de Medina son los únicos investigadores que tuvieron a bien conocer el verdadero manuscrito de Héctor Amodio Pérez, escrito en el cuartel Florida en el año 1972.
Estas son las fotocopias que mi madre hizo y enterró en el jardín, y que un día una perra que teníamos de nombre Laika, Sí, muestre atrás que porque están las... los acá, desenterró. mire. Los desenterró. que estuvo en la tierra. ¿eh? Y yo recuperé, casi de casualidad, a mi vuelta en el año 2015. Estas son las fotocopias, aquel papel químico antiguo, como ven, hay algunas páginas ya prácticamente ilegibles. Es el original. Este es la fotocopia del original. Pero yo esto lo tengo digitalizado, previendo que esto iba a pasar. Entonces, lo que se conoce de ese manuscrito es esta versión, que está archivada en el Archivo Cámpora y en la Facultad de Humanidades, como las memorias de Amodio Pérez. Esto es falso. Esto alguien lo escribió tomando como base mi manuscrito y, como pueden ver aquí mis compañeros, está editado, o sea, está la copia dactilográfica, está hecha a doble espacio para, entre medias, ir introduciendo variaciones o correcciones. Es una pregunta. Todo Usted el original, ¿a quién se lo entregó? a Federico Fasano. Martens, segundo apellido. Exactamente. ¿Y usted quién cree que lo modificó? No lo sé. No lo sabe. Puede ser que haya sido el mismo Fasano, pero estas correcciones de interlineada no son suyas. Ah. No son suyas porque en el Archivo Cámpora... Y esa tampoco es su letra. Yo ya que la estoy conociendo... No, por no, supuesto. seguro. ¿no? Ya Por la mira supuesto. con cariño a ver qué dice. Bueno, yo voy a leer lo que yo dije en el año 1972 acerca del Plan Satán, que es lo que el señor Ernest Siracusa interpretó mal y aún hoy se sigue repitiendo. Dije, la dirección resolvió en este periodo incluir dentro del plan de acciones el Plan Satán, elaborado en Punta Carreta por los presos y que consistía en el secuestro de varios representantes extranjeros que serían propuestos en canje por presos del MLN en momentos en que la coyuntura política le fuera favorable. De acuerdo a la información proporcionada por Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Chirimelo, el ejecutivo del MLN entendió que ese momento había llegado, el momento político de poner en marcha. Yo en ningún momento digo que Gutiérrez Ruiz nos dio la información para llevar adelante los secuestros. Estoy hablando de que la información de Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Chirimelo, que nadie lo ha nombrado nunca más a Gutiérrez Chirimelo, la información hizo pensar que el momento había llegado, nada más. Y entonces se encargó a los comandos de columna la planificación de los objetivos asignados y la construcción de lo que después se llamarían cárceles del pueblo. Esta partecita, en la versión falsa de mi manuscrito, está tachada. Aquí dice, llevar a cabo el Plan Satán de secuestro a diplomáticos prominentes como medida para acelerar el golpe de Estado. Gutiérrez Ruiz estaba muy informado sobre los avatares del mundo diplomático y dio al movimiento una ayuda inapreciable sobre las actividades de los funcionarios extranjeros, especialmente en lo que se refería a la embajada norteamericana. Todo esto está tachado. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Y no sería cierto y el que falsificó el documento usó esa información? No, señor. ¿Y se la quiso encaracrar a usted? No. ¿No? No.
Lo pregunto. Que no. Genera duda, ¿no? Que no. Toda la información provino del Servicio de Información del MLN. Gutiérrez Ruiz ni Gutiérrez Chirimelo dio una sola información. Esto es falso. Sobre ese tema. Lo que pasa es que ahora se quiere aumentar la responsabilidad de Gutiérrez Ruiz, que fue mucha. No es necesario adjudicarle Más de lo que tenía. cosas falsas. Tuvo muchísima responsabilidad. Fue un gran colaborador del MLN. No lo digo yo, lo han dicho otros que lo conocieron más cerca que yo. Y que tuvieron de relación incluso en la Argentina y en Francia. En fin. Yo tengo algunos mensajes más porque esto levantó, ¿no? El 383, muy interesante lo de la historia negra, muy bueno el odio Amodio. El 069 dice, comparto totalmente, yo siempre recomiendo que miren el programa de ustedes, tienen la verdad, el señor Amodio Pérez, Álvaro Alfonso, Horacio Laparielo, la verdad nunca me gustó este señor Caetano. Yo sugerí en Facebook a la población que miraran la historia real. Ayer se les extrañó más de uno, les dará un infarto cuando venga la película real. Un saludo a los tres. Cuídenlo. Cuídenlo por usted. Nos está reclamando nosotros dos. Sí, claro. A ese libro gordo de Petete muy clarito. Bueno el programa. Y nos pone dedito para arriba, pulso, un mate, la bandera uruguaya y la balanza de la justicia en el medio, que a veces se inclina. Yo sigo insistiendo en que solo 2 investigadores vieron este manuscrito. ¿Los demás no te lo piden? No. Los culturosos, el verdadero manuscrito de Amodio Pérez, nadie lo ha leído aparte de estos 2. Porque no quieren leerlo. ¿No te das cuenta que la No, rompes porque en tu- se enterarían que en la versión falsa se dan nombres de políticos que yo nunca di. ¿Verdad? Bueno, pero hay letras ahí de esa gente. Alguno capaz que reconoce la letra. Un perito calígrafo. No, esta letra aparece en el mismo archivo Cámpora en unas notas manuscritas y no podía ser Fasano el que editara. Quizás la copia dactilográfica sea de él, pero la edición no puede ser. Está bien. ¿Sabe qué? ¿Me permitís ahora sí una cosa que va, si se quiere, atada con lo que dijo Amodio? Sí. Miren, esto es una copia de un expediente bastante grande de la Cancillería, ¿no? Porque también con el tema de los archivos, lo que están liberando, salió una noticia en la cual dicen que había sido recomendada la entrega de Elena Quintero, cosa que es cierto, ¿no? Ese es un informe que hizo el doctor Juan Carlos Blanco, canciller de la República, y también sus asesores en la Cancillería. Se reunieron con la Junta de Oficiales Generales y le presentaron el documento, y la conclusión del documento, después de hacer todo un razonamiento sobre el tema, era que había que entregarla, ¿no? Porque Uruguay se iba a armar un lío como se armó con la Embajada de Venezuela, ¿no? Lo cierto que los generales dijeron, ya los escuchamos, y lo despidieron, ¿no? Ahora sale eso. Es decir, ese documento se conoce desde el año 76 y luego, en democracia, mucho más. Porque cuando el doctor Lacalle asume la presidencia de la República, el doctor García Pinto se encuentra, que era el secretario de la presidencia, una carpeta conteniendo una investigación que se había llevado adelante en la Cancillería por una doctora, Flores de apellido. Y eso fue entregado a la mamá de Elena Quinteros, y bueno, y ahí se armó un lío bárbaro porque se termina en el Parlamento y se forma una comisión investigadora
que pidió el propio Blanco. Ah, Blanco. Seguro, que en aquel momento era senador de la Unión Colorada y Ballista del partido, en el Partido Colorado. Bueno, y ese documento después es la base para procesarlo por el caso, ¿no? En el gobierno del doctor Valle. Estamos hablando que el tipo estaba en Cancillería en la época de la dictadura y quería que... Sí, claro, era el que se canciller. devolviera el canciller. Era el canciller, claro. Mostrar que él dijo, mire, hay que entregarla, ¿no? Y después vino el gobierno del Frente Amplio y fueron por los asesores. Entonces se armó todo este expediente, ¿no? Y bueno, uno de los asesores, el cual participó en esas reuniones y que había un manuscrito y estaba que había que entregarlo, falleció en el año 2016. Pero se armó todo este expediente, todas esas cosas. Es decir, que estamos poniendo como cosas novedosas de algo que ya existió. Es más, ¿sabe? Este lío cuando se arma, cuando se estaba disputando el Mundial de Italia y Uruguay estaba por jugar contra Italia en octavos de final, ¿no? Y se armó todo ese lío, incluso el doctor Zanetti había sido invitado y estaba en todo ese lío en el Parlamento, que hay una carpeta también grande así que la tenemos, pero lo insólito es presentar cosas novedosas que ya tienen más historia que Maracaná. Siguen llegando mensajes. Sí. Saben que hemos subido, y tenemos que agradecerle a la audiencia, a los televidentes, la cantidad de adhesiones al canal, que les reitero, a aquellos que no lo han hecho, por favor háganlo, que nos viene bien. Y aparte la participación en directo, porque tenemos un programa que estamos. Y la campanita, como dice Javier, y yo no entendí nunca lo que era la campanita. Acá nos pone el 233. Cuando era adolescente viví en casa de los padres de un integrante del MLN. Y recuerdo que decían que la debacle era por el negro Amodio. Es increíble conocer la verdad. Gracias a los 3 gran programas, salud. Después tenemos más mensajes. Pablo dice, ofrezco berretín en buenas condiciones para salvaguardar a Amodio. Creo que no va a ser necesario, porque no lo quieren hacer mártir al hombre. Entonces, como que no quieren escucharlo. Es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Y se pasa desapercibido. El problema es que estamos creciendo como canal de streaming en YouTube. El 683 dice, un grande el equipo, nunca me convenció la historia oficial, siempre me hizo ruido. Tener otra campana es lo mejor que puede pasar, abrazos y salud. ¿No? Y el que crea que estoy mintiendo, que venga, le damos espacio. Exactamente, que venga y dé la cara, no hay problema. Sí, te digo más, le damos el espacio y preguntamos al final, para que vea que no interrumpimos a nadie. Exactamente. Yo me muero por traer uno de estos que no lo quiera Amodio, ¿no? Yo voy a traer en los próximos programas, le voy a recordar las cosas que se dijeron, las cosas que se escribieron en la prensa y en los canales de televisión. Lo tengo todo archivado. Le voy a contar algo. Esto es a ustedes dos nomás, ¿no? La Ahora que no nos escucha nadie. Vos sabés que en el canal de YouTube nos escuchan muchos que están a favor de que se cuente la verdad. O escuchar otra campana, que no necesariamente, capaz que no es la verdad. Se acerca mucho, pero viste que no tenemos toda la información. Pero hay otros que lo escuchan y rabean y meten cada puteadita con altura igual. Se ve que aquella época era más educado que ahora. ¿No? Los miembros del MLN y todo, porque como que les duele, ¿no? Algunos dicen, porque es un rencoroso, Amodio Pérez. Me jodieron la vida y soy rencoroso. Seguro, entonces, y yo dije lo mismo, y si el hombre estuvo un olivo bárbaro, ¿qué no va a ser rencoroso, no? Sí, claro. El tipo se la tiene jurada el día después de la muerte. Esto va a ser divino, deja escrito, video y apretá el play, se llama esto. No le aflojan más. Aparte creo que lo motiva a Amodio. Todo el tema de salir y dar su opinión y opinar, porque si ustedes se fijan sobre sobre temas de actualidad, Amodio opina, pero muy quietito. Nos deja más meter bocado a usted y a mí. Pero sobre la historia, nosotros nos sentamos primero, escuchamos atentos y hacemos consultas. Es que yo creo que mi función tiene que ser esa. No necesariamente. Si usted está actualizado. Pero más en desmentir la falsa historia. Eso sí, es necesario, porque uno tiene que buscar la luz al final del túnel. Le contamos a los televidentes que antes del programa y desde la tarde... Sí, estamos trabajando hace rato. Sí, hicimos un Zoom
con el productor de Argentina del documental, para ver algunos pequeños detalles y seguramente ya en junio vamos a viajar ya para grabar la voz en off. Claro. Y porque estamos ahorrando plata y vamos a meter la voz en off nosotros. seguro. Alvarito de eso entiende. Yo colaboro de bruto, nomás que soy. Para evitar contratar locutores profesionales que cuestan plata. Sí, sí. La verdad es esa. Vamos a ser objetivos. Yo lo soy, nunca ejercí, pero lo soy. Está, pero yo voy a tratar de ser total difónico, no comerme ninguna coma, ni un punto y coma, ni un punto y aparte, hacerlo prolijito para que la gente... Bueno, y si llegamos a conseguir los fondos que faltan y todo lo demás... Estamos vendiendo libros. Sí, pueden comprarlo en las librerías también. Más secretos del PC. Para fines de agosto o la primera semana de septiembre, el documental estaría listo. Exacto. La verdad que estamos muy entusiasmados porque la reunión de hoy fue muy buena. Además, nosotros planteamos muchas locuras y de la otra parte le agregan algunas locuras más. Es que el productor, Matías, es un muchacho joven. Entonces, claro, uno a veces como que nos cuesta entrarle, porque él dice, no, le tenemos que entrar a la juventud. Y uno a veces se limita en un público más cuarentón. Sí. Y el muchacho tiene razón. Él dice, tenemos que entrarle en el diseño de la imagen, claro, cómo hacemos las animaciones, porque claro, un documental es audio e imagen. No es lo mismo que lo que hace normalmente Álvaro, que es un libro. Sí. Nosotros vamos a hacerlo a la inversa, vamos a hacer el documental primero y el libro después. El libro va a ser más extenso. Claro, porque el documental hay que tijeretearlo, ¿no? Justo nos preguntó, pero esto que está acá, ¿está en el libro? ¿Está en algún libro? Sí, estaba en un libro. Va a estar, dijimos. Y ahí Horacio le dijo exactamente lo mismo. Dijimos, ¿no? No te preocupes, nosotros vamos a contramano del sistema. Porque lamentablemente a veces el sistema es jodido. El sistema, los partidos políticos en Uruguay, no le interesa la verdad tampoco. En estos temas quieren olvidarse. Porque todos tuvieron alguno metido en el problema. Y lo tuvo el Frente. Y lo tuvo el Partido Colorado. Y lo tuvieron los blancos. Y lo tuvieron los cívicos. Y dentro del Frente lo tuvieron el PDC. Lo tuvo el MLN. Lo tuvo el Partido Comunista hasta las manos. Y si no, lean el libro nuevo de Más Secreto del PCU. De acá. Y todos tienden a mentir. Y bueno, trataremos de mejorar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del tema del fútbol, que la pelota no se mancha, ¿no? Era la frase de Maradona. Sí, la pelota no se mancha. El tema de salir con la camiseta por el tema de los desaparecidos. Y yo di mi opinión, todos la dimos, más o menos en general, de que estábamos en contra, no de que aparezcan los desaparecidos, por favor, pero no mezclar el único lugar sagrado, y yo lo dije, en donde uno cuando está gritando el gol de su equipo, que defiende, que le gusta, paga la entrada, se abraza de repente con el que está al lado que no sabe quién carajo es. Seguro. Si es millonario, pelado, pero es si de es Peñarol. Dictador. Pero en el caso mío es de Peñarol, en el suyo será de Nacional, en el del Caballero de Nacional. No voy al fútbol. No va ahora al fútbol. Ahora. Claro. Pero cuando lo ve en su casa, ¿no festeja? La verdad que no. Pero usted es hincha de Nacional. Sí, pero lo miro como... Hago una exteriorización muy modesta. Bueno, ¿no? yo no, yo me saco el estrés yendo al estadio. Soy honesto, pego cada insulto. Sí, ya lo hice. Pero cuando era memorable. joven. Lo que pasa Pero es cada que insulto encajo. Lo que pasa es que usted es joven todavía. 63, Amodio, agradecido, pero para un poquito. Entonces, yo le voy a pedir ahora a Javier que ponga las palabras. Dijo lo mismo que usted dijo acá en el programa. Lo que dijimos los tres, sí, pero que con más claridad. Que usted dijo, yo lo dije, sí, coincidía en el 90% de lo que él dice, pero fuera de eso, es un tipo muy respetable, el señor José Luis Palma, presidente de Liverpool, que ha hecho que Liverpool fuera distinto desde que él ejerce la presidencia, y se ve que no tiene problema con nadie porque no le aparece ninguna lista que le compita al hombre, ¿no? Y yo le voy a pedir y que lo escuchen atentamente lo que el hombre dice. El tema de los desaparecidos. Yo ni siquiera, si bien tengo mi opinión formada, yo ni siquiera me planteo la discusión de si es o no estatutario. Lo que nadie puede dudar es que divide. O sea, puede haber quienes digan que sí, que el estatuto lo permite, que no es político, que es humanitario. Lo que no hay ninguna duda
es que divide. Las pruebas las tenemos aquí a pocas horas. Y el fútbol tiene esa magia exclusiva de unir. Es una puñalada al corazón del fútbol introducir cosas que dividan. En el grito de gol de Liverpool, yo me abrazo al lado mío, del que esté a mi lado, y se me pasa, no sé si tiene plata, si es erudito, si es senador de la República, si es el zapatero, si es el diariero, si es viejo, si es joven. Tiene esa magia maravillosa el fútbol. ¿Por qué introducir elementos que nos dividen? A mí me gusta siempre hablar con hechos más que con palabras. Y voy a traer a colación un hecho muy, muy delicado. Llegó a ser entrenador de primera división en Liverpool una persona que su papá, siendo el niño, recibió 3 balazos en la espalda de parte de uno de los 2 tupamaros que se habían subido al ómnibus que él conducía. Porque se negó a no respetar un vallado que había, que estaba la policía controlando. Y fue antes del golpe de Estado, fue en junio de 1972, un año antes, ¿no? Podría ser el técnico actual. Y podrían los jugadores entrar con esa remera. Y la realidad de ese ser humano no cuenta. Porque además yo no puedo creer que todos los jugadores y todos los técnicos, porque en esto estamos divididos. O sea, ya hubo un pronunciamiento popular vía plebiscito. Y seguimos divididos. Y bueno, no sé si 50-50, 60-40, pero hay una división en la sociedad uruguaya en el tratamiento de este tema tan delicado, ¿no? ¿Por qué esa supuesta mayoría, aunque fuera 60-40, tiene que avasallar y obligar a los otros? Porque yo veo que salen todos. Todos. Uno de ellos podría ser el técnico a que hice referencia. Al padre lo mataron de 3 balazos en la espalda. Sí. Y ojo, en esta parte, en este video que tiene mejor audio, no está la contestación de los periodistas que dan miedo. Sí. No sabían de lo que estaba hablando. No, da pena. Por eso, Mejor mire que por momento me dio miedo. Porque la pena, decís, bueno, la gente se va a avivar, me da pena el hombre. Pero me dio miedo porque cómo transmiten esos disparates que después dicen, porque no sabían de lo que estaba hablando. Pero querían defender la utilización de esa cartelería. Y si vos vas a defender eso, tenés que estar firme en el tema. Tenés que conocer bien el lío. Y Palma, que no es ningún perejil, lo clavó de galera, lo sentó de tuje a los dos. Con una altura bárbara, ¿no? No levantó el tono de voz. Sí. Yo sé que usted tenía algunas sí, cosas. No, es que le quiero mostrar. Mire, del episodio que hablaba Palma, nosotros tenemos acá la información. Oiga, ese es el original. Sí, está. Esta carpeta es... es una bestia la que te dije. De la policía científica. Sí, claro. Acá hay fotos de todo. Cuando mataron al desgraciado episodio, ahí están las balas, ¿no? Pero lo queríamos comentar. Este episodio ocurrió el 28 de junio del año 1972 y fue en Carlos María Ramírez y el Puente Pantanoso. Un desgraciado episodio que mencionó Palma en este lugar. Y queríamos mostrar que lo que era, ¿no? Porque no sabían de lo que estaban hablando, ¿no? No, la menor idea. Los periodistas no sabían dónde estaban parados. Todos acá trabajan para el poder de turno. Por eso el propio culturoso Caetano, en su momento, le ha chupado las medias a Julio María, porque Julio María fue 2 veces presidente, juega internacionalmente, ¿no? Jugador tipo Real Madrid o Barcelona. Entonces a este le gusta ser amigote de esa gente. Volviendo al culturoso, ¿no? Sí. Y quería hablar de Palma. Dele confianza. Cuando... Yo tengo un gran amigo hincha de Liverpool. Sí, cuando fuimos alcalde, se hizo un museo deportivo en el Club Atlético Vagos Corrientes, que financió el municipio, en nombre de Roger Bernardico. Sí. Golero internacional, golero de su equipo. Por supuesto, un gran golero de Independiente de Argentina. Sí.
Walter Santoro, que es el que tiene más títulos de Copa Libertadores con Independiente, era su suplente, ¿no? para que vea, ¿no? Y hombre de Aguas Corrientes. Sí, oriundo. La familia de Aguas Corrientes. Y Luis Dugliotti, que jugó en Aguas Corrientes, que también fue golero de Nacional, muy buen golero nacional y de la selección uruguaya, incluso campeón sudamericano. Y los dos jugaron en Liverpool. ¿Mirá? Entonces lo llamé a Palma para explicar lo que queríamos hacer y bueno, y él dijo, bueno, ¿sabe una cosa? Voy a mandar a hacer 2 camisetas con los nombres de los dos buzos de golero con los nombres, cosa que hizo. Y después fuimos a más. Y entonces se hizo un partido entre las inferiores de Liverpool, que seguramente algunos de los que fueron en aquel momento en Aguas Corrientes pasaron por la primera, pero yo no, eran unos gurises. Sé que la rompían nada más. Por supuesto que le hicieron unos cuantos goles, pero y se inauguró el estadio de baby fútbol ese día. Y el señor Palma, que muchos hablan sobre su personalidad, Aguas Corrientes, comandando la delegación de esos chiquilines. Y bueno, se sentó con nosotros en la tribuna, una de las tribunas, la más grande, y bueno, y ahí vimos el partido. Y bueno, eso muestra, creo que, no sé si Ruglio podrá hacer lo mismo, ¿no? Sí, bueno. No, pero el gran problema de Ruglio con el tema de los desaparecidos es que él está convencido y le debe muchos favores a la hinchada. A la hinchada no, a los Barra Bravas, que no es lo mismo. La hinchada es una cosa, los Barra Bravas es otra. Voy a corregir. Y lamentablemente es así. Y en el caso de Nacional, se la copiaron a la directiva y duermen en la directiva, ¿viste cómo es esto? Algunos están solo para la plata de los jugadores y otros los llevan de estandarte porque de repente juntan más votos. Es el caso del presidente. Me metí en su cuadro, pero bueno. No, está bien. Yo Tengo fui muy mensajes. crítico en referente a ese tema. El 076 dice una pregunta, solo curiosidad. ¿La OPR 33 tenía en sus militantes más definición ideológica que los militantes del MLN? No tiene la menor idea. No veo por qué iban a tener. Mejías Collazo fue de los dos, ¿no? Sí. Ajá. Primero MLN y después OPR 33. La diferencia fundamental que se dio entre el MLN y la OPR era que la OPR, por su influencia, por la influencia que tuvo en ella la FAU, la Federación Anarquista, le daba una preponderancia fundamental al sindicalismo. Mientras que el MLN hizo suyo algo más general, digamos, se refería al pueblo. Es más, hay un documento que dice del MLN, no debemos tomar como base fundamental nuestra defensa del sindicalismo, porque las derrotas del sindicalismo serán derrotas nuestras. Eso hace unos días, revisando la documentación del MLN, me encontré con esa definición que creo que está en la fundamentación del Plan Cacao. No la recuerdo con exactitud, pero creo que es ahí. Si usted no dispone de... tenemos más mensajes y lo dejo entrar. Bueno, Espere que si no se me van. El 233 dice saludo fraterno Iván. El 069, el 076, claro, la OPR rechazaba el foquismo. Sí. El 069 dice, perdonen, pero el señor Palma tiene razón. Está dividida la sociedad, no es escuchar la historia. Real de 1985 a la fecha, les han lavado el cerebro, yo tengo hijos del 84, a la fecha son 6. Bueno, y ahora sí, métale candela. Sí, hemos hablado poco de conexión ganadera y de todo. Bueno, y también no mucho de la compra del gobierno, aunque sí lo hemos tratado el tema bastante, ¿no? La compra de la estancia de
Sí, el homenaje, de ¿no? colonización. Claro, pero de eso hay varias cosas. Seguro, pero yo creo que el artículo 200 de la Constitución de la República, leyendo eso, ya está. No entiendo por qué el presidente de colonización sigue de presidente y que el presidente de la República no tomó una decisión ya contra el presidente de la colonización. Sí. Porque no se pueden dejarse llenar la cara de dedos, ¿no? Sí. El artículo 200 de la Constitución dice: los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los consejeros o directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos como catedráticos o profesores y designados para desempeñar el cargo de decano o funciones de docentes honorarias. La inhibición durará 1 año después de haber terminado las funciones que le causen cualquiera sea el motivo del cese y se extienda a todo otro cometido profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija. Tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Las disposiciones de los 2 incisos anteriores no alcanzan a las funciones de los docentes. No dice nada que pueda nombrar al hijo. Ni le faltó lo de Sánchez. Vamos a entrar en eso. Lo de Sánchez fue realmente vergonzoso. No es vergonzoso. Bueno, pero el hombre fue vergonzoso, honesto. A ver, vamos a cantarle a los televidentes. Lo de Sánchez, ¿no? Sánchez dijo, palabras más, palabras menos, que tenía que dejar de ser colono, pero que no podía dejar de ser colono porque vivía ahí. Seguro. Por lo tanto, lo que tenía que hacer era pasarle la calidad de colono a su hijo. Sí, un testaferro. O sea, testaferro. Lo nombró como testaferro. Sí. Que hasta asustó a Orsi. Seguro, claro. Cuando Le pregunta a un periodista en Maldonado, cuéntele usted. Sí, fue a visitar un centro una de escuela educación. que cumplía 100 años. Ahí está, de educación, y le hacen esa pregunta. Y Orsi se queda casi en blanco diciendo: ¿y cuándo dijo eso? Porque yo no lo escuché. Y dijo que no estaba de acuerdo. Porque ¿cómo puede estar de acuerdo si es un disparate lo que dijo Sánchez? Claro, ¿no? porque es legalizar el testaferrismo, Claro. la joda. Sí. Es eso, pero el tipo lo dijo de adentro, le sale. Sí, le sale. Para ellos es Sí. normal. Los ineptos. Yo escuché a un frentista que es amigo de un amigo. No es mi amigo, pero lo escuché porque estaba reunido ahí con ellos. El hombre fue colorado en su momento, era pachequista y todo. Y ahora se lleva muy bien con la gente de Carolina. Tiene un alto cargo, tuvo un alto cargo en el Ministerio del Interior. Y ahora en la Intendencia. Y el hombre te dice que se pueden hacer negocios. Que les den que los favorezcan a ellos puntualmente. Que eso también es social. Yo de altura estoy que me arranco los pelos. Prefiero lo que roba más disimulado que el que roba de carao a esta altura. Porque viste que todo viene complicado. Pero es así. Yo quiero que escuchemos algo ahora de este tema de la estancia de 4.004 hectáreas por 32.5 millones de dólares. Sí. Que nos va a esclarecer lo que es el Instituto de Colonización. Y yo no estoy diciendo que el Instituto de Colonización deba desaparecer, pero sí hay que actualizarlo al mundo en que vivimos. ¿Correcto? Y voy a escuchar, vamos a escuchar un apunte de eso. Dele el apunte. Usted, desde la vuelta a la democracia hasta hoy, ¿alguna vez escuchó a algún ministro de Ganadería decir, ministro de Ganadería, Agricultura, y la pesca nunca la nombran? No existe. Nadie le da bolilla a la pesca. Nada, no, bueno, ahora existe la posibilidad para Frati porque en esta tierra que compraron se produce una inundación importante y por lo tanto ahí va a poder salir a pescar. Ahora, ¿sabe que el Uruguay exporta unos 100 millones de dólares de ese rubro, ¿no? Sí. ¿Sabe a cuánto podría llegar? A 1.000. Pero nadie se preocupa, nadie. Los ministros son de Agricultura
de ganadería y agricultura. La pesca no existe Le para pusieron ello. el nombre pesca por poner Seguro. para algún lado, en algún Sí, ministerio seguro, lo teníamos. había Lo que ponías en poner. el Ministerio de Salud Pública al final, Ministerio de Salud Pública y Pesca, y era lo sí, mismo. era Era lo igual. mismo, ahí está, Estuvo sí. muy bien esa apreciación, ¿eh? Sí. No me acordaba. Vamos a alargar el periodista Abarco. Me parece que colonización es como una cosa que poca gente sabe mucho de colonización. Yo no sabía mucho hasta que ahora me puse a leer. Entre las cosas que leí una entrevista, o sea, fue radial, pero leí la transcripción que le hicieron en perspectiva al economista Pablo Rosselli. Y quedé un poco sorprendido de las cifras que tiró Rosselli ahí. El Uruguay tiene en la cartera de tierras en colonización entre 1.100 y 1.200 millones de dólares invertidos. Entre 1.100 y 1.200 millones de dólares invertidos. O sea, es una cifra de dinero descomunal. Cumplimos los objetivos que queremos con una inversión tan grande. Por colono, según Rosselli, hay una inversión de $300.000. $300.000 por colono. Hay 50.000 hectáreas sin arrendar. 50.000 hectáreas sin arrendar. 50.000 hectáreas sin arrendar. Y hay un 25% de los colonos que no está al día con sus. Un 25% de los colonos que no está al día con sus. Un 25% de los colonos que no está al día con sus obligaciones. No sé, son ingredientes de una ecuación que la duda que me cabe a mí es esta inversión tremenda que tiene Uruguay, que a su vez también sabemos que tenemos con 1.100 millones de dólares invertidos en la pobreza infantil, en la educación, en la salud pública. ¿Qué se podría hacer? Capaz que esto es prioritario, capaz que esto es, pero me parece que falta mucho de comunicar, de informar y de, según lo que decía Rosselli, colonización no tiene, por ejemplo, no tiene la comparación de cuánto rinde un predio de colonización comparado con un predio igual en el sector privado. De cuánto rinde un predio de colonización comparado con un predio igual en el sector privado. El Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales. Hable usted ahora. La ley de creación del Instituto Nacional de Colonización es del año 1948 y la verdad que el sistema político está en deuda porque debería tener unas cuantas modificaciones en todos estos años, más allá que fue creado en un momento de una cosa muy, muy, muy buena si se llegara a concretar todo lo que dice la ley. Pero no es así. Y se tenían que haber realizado modificaciones porque para este mundo de hoy, eso, lo que dice la ley, en algunos casos no se puede cumplir. Porque hasta una escuela tendrían que hacer ahora ahí en la colonia. Es decir, tiene que tener todas las cosas. Es decir, porque no es que te compro el terreno y lo alambro y después le pongo y me olvido que faltan 3 millones de dólares porque el riego no estaba incluido. Claro. Y bueno, pero la escuela tampoco estaba incluida. La tiene que hacer el Estado, tiene que invertir más dinero, como otras cosas que tienen que hacer según marca la ley. Yo creo que sería bueno que quienes tienen profundo conocimiento del tema en el Parlamento, digo yo, ¿no? Que deben tener conocimiento, que se pusieran a trabajar y mejorar la ley. No es mejorarla, es adaptarla a nuestro tiempo. Claro. Eso. Pero, a ver, pero viste que lo que dice... Porque hay ahora, cosas que son impracticables en lo que dice la ley. Pero hay una cosa que dice, no hay un estudio de ver cuánto le rinde la tierra a un colono con respecto a uno que no es un colono y que tiene una tierra en forma particular. Eso vos lo tenés que hacer. O vos tenés que comparar si realmente los que están ahí, los colones, le están sacando el jugo al ladrillo, ¿correcto? Sí. O viene complicada la mano. Eso es estadística pura, eso no afecta a nadie. Aparte, si vos tenés un 25% de deudores, tenés que ver por qué son deudores. Algo les está faltando. Capaz que no es culpa del colono, capaz que están en una ubicación que no es la más adecuada, falta caminería, falta una cosa, falta la otra. Entonces, vos no es tan fácil este chiste. Pero hay que estudiarlo. Sí, no podés comprar y después diseñar el plan. Porque es lo que hicieron. Sí, claro. Porque tenemos que comprarlo y cuando pasamos frente al domicilio, no, al local del MPP, paró el féretro en ese momento para saludar a su local partidario y ahí damos la noticia de que compramos por $32.5 millones de dólares 4.004 hectáreas. ¿Y en qué tono?
Sí, Claro, sí, sí. un chavista más, dijeran, Sí. decía la tribuna. Mirá, nació un Chávez en Uruguay. te decía. Sí. El Y Pacha Sánchez. el objetivo de la ley era que la gente permaneciera en el campo. En el campo, ¿no? Pero tenés Uno- 50.000 hectáreas que no están arrendadas a nadie. Seguro, pero además ese objetivo está cayendo en todo el mundo, porque todo el mundo se quiere ir a la ciudad. Y porque además, en muchos casos, lo digo con todo respeto, para ir al campo hay que ir a trabajar. También. ¿no? Está escaseando Sí, ¿no? eso. mirá Claro, que está por escaseando. eso. Yo ahora quisiera entrar en el tema. No, y además hay un tema de rentabilidad. Sí. Lleva muchísimo trabajo, requiere grandísimos riesgos en las inversiones y no compensa, la verdad. Por lo menos no compensa aquí en el Uruguay. Sí, sí, todavía hay gente que habla mal de eso, ¿no? También. Horacio, teníamos un video de Percivale. Ah, sí, el video. Vamos a entrar con Pues, eso primero, el video de Percival. Sí. Ya le entramos al video de Percival y lo comentamos. Ujú. Hay que darle fuerte volumen porque está bajo. Ujú. Bajo. Investigación antes del cambio de gobierno. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos un relacionamiento excelente con Argentina, porque además desde la Fiscalía General de la Nación hay un convenio interinstitucional con la Fiscalía Argentina. Entonces tenemos un vínculo directo, lo que nos permite tener un flujo de información importante, pese al cambio de gobierno, porque la Fiscalía como institución en Argentina y en Uruguay no tiene ningún cambio con el gobierno. Sí puede haber en otros organismos más pequeños, pero no en este caso. Y entonces toda la información que nosotros necesitamos la tenemos en forma casi inmediata porque hay un vínculo muy grande. Obviamente si después tenemos que pasar por el Poder Judicial a través del exhorto internacional, que eso es necesario para incorporarlo a un juicio, después se hace, pero nosotros tenemos ese vínculo directo que nos permite avanzar con la información en forma casi inmediata. Hoy, Ricardo, me comentabas en la radio que bueno, tenés mucho material, ¿no? De hecho, estás trabajando muchísimo material que has conseguido, creo que con la intención de publicar un libro más adelante. Me has dicho que habías estudiado y analizado los discursos de los expresidentes, ¿no? De que regresamos a la democracia, y que notaste que en este periodo, en este gobierno, fue la primera vez que un presidente habló de memoria, verdad y justicia. ¿Qué reflexión te genera eso, por ejemplo? ¿Cómo lo lees eso? Bueno, me parece que eso va en línea con la postura que tuvo Yamandu Orsi como intendente, porque él colaboró mucho con lo que fue la búsqueda de detenidos desaparecidos, aunque nunca se supo, porque él siempre eso no lo ha utilizado políticamente, pero él colaboró en forma directa, material, siempre estuvo detrás de esto. Incluso una de las causas que nosotros llevamos adelante por el nuevo código, que es la causa de los vagones, un centro clandestino que no se conocía en Canelones, eso fue impulsado desde la Intendencia de Canelones. Entonces, si unimos ese pasado de él, ese compromiso de Orsi, con un tema claro que es 40 años después de 40 años de democracia, 30 años de marcha del silencio que cada vez es mayor, es evidente que también tiene que haber una lectura de todo esto, de que el reclamo existe y por ende... Álvaro. Bueno, ustedes escucharon, señores y señoras televidentes, que habló de unos vagones, ¿no? Bueno, Percivale compara y dice que era un centro clandestino que existía en Canelones, los vagones, cosa que es un disparate y una mentira bastante importante. ¿Lo conocía todo Canelones? Seguro, claro que lo conocía todo Canelones. Y después lo compara a los vagones de Canelones con Automotores Orletti, que es un disparate más grande. Y a mí me gustaría que usted contara lo que sintió. No. En realidad yo cuando entré dije, Stasi 2, ¿no? Había estado en Alemania, en Berlín, en el cuartel general de la Stasi de la Alemania comunista, y cuando vine ahí y entré, sentí lo mismo. El nivel de energía negativa y de sufrimiento que se siente cuando uno entra a esos lugares. Yo estuve un rato ahí, hicimos unas filmaciones, unas grabaciones para el documental. Después me fui calladito, ni les dije nada a ellos, me fui a la acera enfrente y me senté en un banco. Porque hay bancos enfrente para sentarse y mirar el local como es. Y me senté y me andaban buscando. ¿Y dónde está Horacio? ¿Dónde está Horacio? Y de repente me salieron a buscarme, estoy acá. Ah, pero vení, no, es inaguantable estar ahí adentro, dije yo. No Sí. se aguanta. Textual.
¿Estás seguro? No me jodan. Ya estuve, cumplí, me quedo acá enfrente y no jodo a nadie, dije, ¿no? Porque vamos a ser honestos. El tema de los vagones, yo que no sé mucho de este lío, la cárcel de Canelones no existía como tal. Claro, no había. No había cárcel. Y como tal, como no había cárcel, agarraron unos vagones de AFE y los transformaron en cárcel. ¿Pasaban bien? No. ¿Pasaban mal? Probablemente. Pero que eran ocultos. Que eran clandestinos ni cerca. El pueblo lo conocía. Seguro, todo el mundo sabía que estaba ahí. Claro. Y ahí todo nació en la Intendencia, que hizo una serie de reportajes a distintas personas que estuvieron, entre ellos al ex senador Galo, Galo, el doctor Galo padre. Padre, ahí si está. Después hablamos de Galo hijo. Sí, claro. No, mejor que Tengo video. Sí, por eso. No me acuerdo si se lo pasé. Sí, creo que lo dejó para el jueves. Sí, bueno, y usted la vimos, la entrevista que le hacen y le preguntan, porque ahí torturaban, y Galo dijo, no, dice, puede haber alguna trompada, pero no eso, ¿no? Bueno, lo cierto es que... Galo, senador del Frente. Seguro, claro. Vamos a aclarar. Seguro, claro. Y ahora, este personaje terminó... Porque aparte estuvo detenido Galo ahí. Terminó avasallando en las audiencias para procesar a alguien que era un policía de segunda. Sí, era de custodia. Claro, no, sí, no era claro, que que llevaba, que le hicieron firmar una cosa y bueno, así. Y entonces, este policía, que es Alejandro Ariel Ferreira, el 15 de abril, que por supuesto pasó totalmente desapercibida en los medios de comunicación, en los medios complacientes, le envió una carta al actual presidente de la República. Ya era presidente, ¿no? 45 días. Y dice, ¿quién suscribe? Bueno, Alejandro Ferreira cuenta cómo es la causa, todos los artículos, todo lo que le pusieron, ¿no? Porque una cosa brutal. Y entonces, irónicamente dice, soy el torturador vecino del glorioso barrio Tres Esquinas de la ciudad de Canelones. El torturador que cuando pasaba por frente a su domicilio se detenía para hablar con Bebe, mi pasaje era al almacén de Mabel en el barrio, con quien había sentado con su matecito charlábamos. El mismo torturador que tomó las riendas y salvó de la crisis económica y su desafiliación de la Liga Departamental de Baby Fútbol al Club del Barrio, junto a otro padre vestido de overol y sin títulos rimbombantes. Y cuando los padres me convocaron para que yo fuese el presidente de la institución, indiqué que el cargo de presidente y tesorero lo debía ocupar un matrimonio, los que tenían ideas políticas muy diferentes a las mías. El mismo torturador que decenas de padres permitieron por 2 años consecutivos fuera el orientador de la selección de la categoría 79 de la Liga de Baby Fútbol de Canelones. El mismo torturador que dirigió clubes en el fútbol de salón y hasta la selección departamental de Canelones. El mismo torturador que dirigió y llevó al Club San Miguel de los Cerrillos a campeonar en el Federal y jugar finales en el Campeonato Nacional en la ciudad de Rivera. El mismo torturador que en familia con muchos altos y bajos económicos logró formar una empresa de traslado de pasajeros compuesta de minibuses, lo que permitió trabajar para INAU trasladando a las escuelas públicas a los internados, ahorrando nuestra ganancia para que los niños internados, llegando el Día de Reyes, recibieran su regalo, personalizado, llevando en mi camioneta a los representantes de los Reyes Magos. El mismo torturador que recibió notas de agradecimiento de la Comuna Canaria por trasladar sin costo a los niños a equinoterapia a San Ramón cuando la unidad de la Intendencia estaba fuera de servicio. El mismo torturador que trasladó el 80% de los integrantes de la cooperativa de vivienda de la ciudad a los sorteos de las adjudicaciones de capitales de préstamo, cobrando solo el combustible, y regresar a la ciudad con bocina abierta festejando los logros. El mismo torturador que en forma honoraria trasladaba a quienes eran pacientes y recibían atención en la Teletón. El mismo torturador que en las elecciones del año 2019, trasladaba y organizaba los horarios de los traslados a militantes del Partido Socialista en Canelones a los actos y reuniones en todo el departamento. Lamento tener que haber expresado esto por escrito, los hechos narrados, pero en mi dialéctico nunca existió la palabra yo hice.
Siempre dije, nos juntamos e hicimos. Por último, quiero recordarle, se lo dice a Orsi, ¿no?, que soy el torturador que usted contrató para que trasladara con mi camioneta a su casamiento en Maldonado en el mes de diciembre del año 2008 a sus familiares y amigos. El mismo torturador que usted lo llevó al interior de su fiesta para mostrar lo feliz y lindo que estaba pasando. Tengo 1000 más, debo decir. Pero lo que no llevo a esto es que con 24 años de edad trabajando como agente de segunda en la Policía Canaria y habiendo sido imputado con cientos de mentiras, no sé por qué causa o fines que se persiguen, estando radicado en la ciudad durante los años 1974 a 2019, aún estoy radicado, pero menciono el año que me procesaron. Nunca nadie me acusó de esos hechos y convivía en sociedad sin ningún tipo de problema y con amistad con personas de todas las ideologías políticas. Al señor presidente, como creyente, le pido que en esta Semana Santa y el Domingo de Resurrección quite la piedra que cierra la tumba de Domingo Arena y otros que permita resucitar a todos esos viejos que esperan para terminar sus vidas junto a sus seres queridos. En ningún momento narré hechos por lo que se les imputa, pero sí puedo narrar las violaciones a la Constitución, a las leyes nacionales y tratados internacionales, y los menciona. En lo que a mí refiere, ya di internamente el perdón a quienes mintieron para que yo fuera imputado. Dios y la patria nos unirán para hermanarnos sin rencores bajo nuevas franjas azul y blancas con un sol brillante. Recordemos que Argentina en una Semana Santa lleva a su pueblo a una guerra. Usted en una Semana Santa lleva a su pueblo a la paz. Y voy a agregar algo más. Dele. No le voy a decir torturador. No. Pero cuando se inauguró el Salón Campeones En Aguascorrientes. en Aguascorrientes, cortaron la cinta, la cortó la cinta Rodolfo Rodríguez y por supuesto que el pedacito de bandera, una para Orsi y otra me tocó a mí, que estaban en el costado. El que trasladó a dos jugadores campeones de la Mundialito, que eran los homenajeados, Rodolfo Rodríguez era el capitán, Waldemar Victorino y Nelson Marcenaro, los dos, con su familia, fueron trasladados por Ferreira. Ahí está, cobrando casi nada, o nada, ¿no? Sí, yo creo que fue el combustible y nada más. Bueno, Victorino y Marcenaro, dos campeones de verdad, han fallecido y tampoco el pueblo uruguayo le reconoce lo que le debería reconocer. Yo quiero meter ahora el tema de... nosotros habíamos hablado de la marcha de los desaparecidos del 20 de mayo, que había tenido en el departamento de Colonia, la ciudad de Nueva Helvecia, la presencia de un vecino con un cartel que llevaba la foto de Pascasio Báez y del lado de atrás decía que creo 76 fallecidos que no regresaron a su casa, que fue en la primera fila, al lado del resto, y no tuvo problemas. Y que en aquel momento el concejal electo de Nueva Helvecia por el Frente Amplio había dicho que nadie lo había molestado, que le había actuado con libertad, que no había sido oportuno, o sea, que no le había gustado. Y esta noticia sale con la foto difusa del vecino, porque había pedido que no saliera la foto de él en el diario, en el diario que se llama Helvecia de Nueva Helvecia, que es un diario local. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Estado muchas veces no le da lo que le da a los canales privados, ¿no? No, por supuesto. Entonces sí que laburan con el vecino. Seguro, claro. Entonces, este buen señor empieza a notar de que se empiezan a borrar las suscripciones de aquellos connotados frente amplistas de Nueva Helvecia, porque aparte ahí se conocen todos. Sí, sí. No, tampoco es una localidad chica. Entonces el hombre escribió en el diario, y yo lo tengo que leer, porque esa noticia no ha salido en ningún lado. No. Y me lo mandaron justamente de Colonia, gente de Nueva Helvecia que está indignada. Yo creo que le van a terminar haciendo un favor
al diario local de Nueva Helvecia, que se llama Helvecia, porque yo creo que, mire, hasta mañana mismo voy a averiguar cuánto sale la suscripción, aunque no me llegue el diario a Montevideo, pero va a ser bueno ayudar a esta gente, porque este hombre hace periodismo de verdad. Entonces dice así: la libertad de expresión no se negocia, por Pablo Crivari. Muy bien, el director del diario. La noche del martes 20 se llevó a cabo la 30ª Marcha del Silencio en buena parte del país, con gran respaldo ciudadano en cada una de las localidades donde se reclamó una vez más por verdad y justicia para los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar 1973-1985. Bajo la consigna 30 veces nunca más. Sepan cumplir donde están. En Nueva Helvecia, como ya informáramos, la marcha se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2011. Ayer decenas de personas sin banderas partidarias caminaron en silencio desde el monumento a José Gervasio Artigas hasta el de Nibia Zabalzagaray, joven neohelvética asesinada hace 50 años por la dictadura. Estuvieron presentes diferentes actores sociales y políticos de la comunidad. Helvecia acompañó, Helvecia es el diario, ¿no? Acompañó, como siempre, con cobertura y responsabilidad periodística. Publicamos una primera nota general sobre la jornada. Sin embargo, a los pocos minutos de haber finalizado la marcha, tomamos conocimiento de un hecho inédito: la presencia de un joven con una pancarta que hacía referencia a Pascasio Báez Mena, el trabajador rural asesinado en 1971 por la guerrilla del MLN Tupamaros. En su pancarta se leía: torturado, asesinado por los Tupamaros, en una cara y en la otra 76 personas asesinadas por los Tupamaros, 76 personas que nunca volvieron a casa. El joven marchaba junto al grupo principal de manifestantes. Desde la dirección de este medio consideramos que su presencia, absolutamente inédita en las 30 ediciones de esta marcha, tanto a nivel nacional como en los 14 años de movilización local, era un hecho noticioso. Porque más que noticioso era esto, ¿no? Perdón que me perdí. Marcha era un hecho noticioso. Así lo informamos en redes y en una segunda nota claramente separada de la cobertura principal. En ella incluimos además las declaraciones del concejal Frente Amplista recientemente electo, Julián Mesa, quien señaló: el joven pudo manifestar su pensamiento en libertad sin que nadie le dijera nada inapropiado, por más que nos pareciera inoportuno expresar esa posición en esta fecha tan especial. Cerrábamos esa crónica señalando que nunca antes una manifestación local de esta naturaleza había incorporado una referencia directa a víctimas de la violencia ejercida por organizaciones armadas previas al golpe de Estado. En tiempo en que el debate sobre la memoria histórica, reparación y justicia sigue abierto en América Latina, este gesto aislado, pero simbólicamente cargado, reaviva una discusión compleja: cómo se narra el pasado, quiénes son recordados y desde qué lugar se construyen las memorias colectivas. La noticia fue recogida por portales departamentales y medios nacionales. El hecho, sin duda, era relevante. En nuestras redes sociales, como era de esperar, hubo reacciones divididas. Muchos apoyaron la actitud del joven, otros criticaron duramente su presencia, entendiendo que el contexto de la marcha no era el adecuado para ese tipo de mensaje. Ambas posturas legítimas convivieron en el espacio público que siempre debe fomentar el debate. Pero lo que realmente nos preocupó profundamente fue lo que ocurrió después. Referentes de la fuerza política de izquierda, Frente Amplio, en Nueva Helvecia comenzaron a solicitar en bloque la baja de su suscripción al periódico impreso Helvecia, medio que se edita de forma ininterrumpida desde 1914. No es cualquier año, ¿no? Esa decisión colectiva, casi coordinada, fue una señal clara. No fue una discrepancia con la línea editorial ni un debate abierto. Fue un intento de disciplinamiento económico, una suerte de castigo por haber informado sobre algo que estaba ocurriendo en el espacio público y que, reiteramos, era noticia y de la cual Helvecia no tomó partido. Nos duele como medio independiente, como trabajadores de la prensa, como actores de la vida democrática de nuestra ciudad, porque este gesto no apunta solo a Helvecia, apunta a la libertad de expresión y de ahí el título: a la libertad de prensa.
a la posibilidad de informar sin presiones, sin censuras, sin bajas de pulgar. Lo decidimos con claridad. La libertad de expresión no es patrimonio de una ideología ni de una fuerza política. No puede ser defendida solo cuando nos conviene, ni cercenada cuando nos molesta. Quienes hoy se sienten ofendidos por una cobertura periodística fueron los mismos que años atrás nos acompañaron cuando se intentó censurar la venta del libro Papeles Suizos en nuestro espacio cultural Helvecia Libros Café, hecho por el cual incluso recibimos amenazas. Entonces, como ahora dijimos no al silencio, hoy también decimos sí al periodismo libre, responsable y sin ataduras, porque sin libertad de prensa no hay democracia posible, porque Helvecia no se calla, duele sí, pero no retrocedemos. Clarito el hombre, ¿no? Se llama, es el director Pablo Cribari. Sí, y esto no vino solo. Lamentable. Eso me hace acordar, en el año 2016, cuando Posta Porteña empezó a publicar opiniones mías, muchos suscriptores de Posta Porteña se dieron de baja. Publicaron cartas de renuncia, etcétera, etcétera. Algunos de ellos, de los renunciantes a la suscripción de Posta Porteña, años después, 2, 3 años después, concurrieron a lugares donde nos encontramos, lugares públicos, nos citábamos en bares, cafeterías. Me pidieron perdón por haberse tragado la falsa historia, pero pero me pidieron que no lo hiciera público. O sea, se dieron de baja de Posta Porteña porque Posta Porteña me dio voz y ellos mismos, años después, se ponen en contacto conmigo para pedirme perdón por haberse tragado la historia oficial. Pero como vivían a la sombra de la tribu, de la secta que los protegía en ese entonces, lamentablemente ya fallecieron, por eso en algún momento publiqué sus nombres. Bueno, pero es así, la gente reacciona de esa manera cuando no le gusta lo que se publica o lo que se dice, fundamentalmente cuando se opina en contra de lo que ellos creen que es la verdad. No les gusta la disidencia, no les gusta la discrepancia. Y te voy a demostrar algo. Leyendo lo que leí de Helvecia, escuchando lo que él dijo, ¿se acuerdan cuando Abarcón le hizo la entrevista a Henry Engel en Canal 12? Y le pregunta lo que no le había querido contestar en el libro y se lo pregunta al aire con respecto a si le pesaba en la conciencia la muerte de Pascasio Báez y lo forzó. Luego de eso, el mensaje de Leonardo Abarcón, luego de la polémica por su entrevista a Henry Engel en Canal 12. Esto es El Observador. Leonardo Abarcón publicó un mensaje luego de la entrevista a Alex Tupamaro en Desayunos Informales, Informales Canal 12, donde hablaron sobre la muerte de Pascasio Báez. Muy bien. Y se lo voy a leer porque van a ver la diferencia entre periodistas y periodistas. El periodista Leonardo Abarcón publicó este jueves, fueron la semana pasada, un descargo en su blog luego de la entrevista que realizó junto a sus colegas del programa Desayunos Informales Alex Tupamaro Henry Engel, en el que detalló las razones por las que le hizo una pregunta que desató polémica y le valió críticas de militantes y votantes de izquierda. Al hombre también lo quieren callar. ¿Me entienden cuál es la metodología, no? Además cuestionó una publicación que circuló en redes con información falsa y señaló que se tergiversó parte de la conversación con Engel para convertirla en una acusación contra el expresidente José Mujica. ¿Es verdad? ¿Se acuerda que usted mismo dijo y usted dijo que era un disparate lo que se estaba diciendo? Es que para mí yo no sé si no era la propia izquierda enchastrando la cancha, porque la verdad que si no es la izquierda y es de otros grupos son tarados. ¿No? Sí, son tarados.
Porque hay cosas que no cierran. Pero ahí la entrevista a Henry Engel y la pregunta sobre Pascasio Báez. En el marco de la cobertura de la muerte, además del repaso por la vida, el legado y la trayectoria de José Mujica, este jueves en Desayunos Informales de Canal 12, le realizaron una entrevista al ex Tupamaros Henry Engel, que admitió su responsabilidad en la ejecución por parte del MLN Tupamaros del peón rural Pascasio Báez. Ante una pregunta de Abercon sobre el final de la charla, la verdad es que yo estaba ahí en la dirección y hubo consultas con un montón de gente y no hubo prácticamente oposición, porque el encargado de sacar a Pascasio Báez del Uruguay y llevarlo a Chile como habíamos pensado y darle una vivienda allí se negó a hacer ese proceso y yo no puedo sacarme la responsabilidad, no lo puedo hacer, dijo él en la entrevista por Zoom desde Suecia. La entrevista, perdón que me saltaron la propaganda, la entrevista con Engel se dio a partir de sus recursos, sus recuerdos y su amistad con José Mujica, pero en los minutos finales se le preguntó por los testimonios recogidos en el libro Caraguatá de Abercon, donde se lo responsabiliza de ser uno de los que decidió ejecutar a Pascasio Báez. Engel dijo también que nunca habló con familiares de Pascasio Báez ni tampoco con Mujica sobre este episodio. El mensaje de Leonardo Abercon luego de la entrevista. La entrevista del ex Tupamaro generó críticas al programa, pero en particular a Abercon por su pregunta sobre el asesinato de Báez. Militantes de izquierda lo cuestionaron por poner el tema en conversación mientras se repasaba la vida del expresidente Mujica. En respuesta a esos comentarios, Abercon publicó en su blog El Informante un mensaje. Hay mucha gente indignada o enojada con la entrevista que le hicimos a Henry Engel. Los indignados se sienten con derecho y autoridad para volcar en las redes sus furibundos juicios lapidarios, descalificaciones tajantes y una amplia gama de insultos y abominaciones empieza. Nadie puede cuestionar la cobertura que el canal le dio a la muerte del expresidente José Mujica. Más esforzada y completa, imposible, sigue Abercon, que explicó la convocatoria de Engel al programa. Intentamos trascender la visión general y buscando profundizar en aspectos puntuales de su trayectoria. Por eso elegimos a Henry Engel, para hablar de la época de la guerrilla y la condición de rehenes que ambos padecieron. No tengo que decir con el respeto que se hizo cada una de esas conversaciones. Eso, por supuesto, no implicó no hablar de la etapa guerrillera de la vida de Mujica y de su responsabilidad política al respecto. ¿Había que cancelar esta etapa de su vida? No, imposible. Fue central en su trayectoria personal y tuvo efectos que aún perduran en la política del país, agregó el periodista. Abercon explicó que le hizo la pregunta a Engel sobre la muerte de Báez debido a que al publicar su libro sobre el caso, el ex integrante del MLN no quiso declarar tras su publicación y en la primera vez que volvió a hablar con él correspondía preguntarle si había leído lo que habían dicho de él y si tenía algo para decir al respecto. En ese sentido, la pregunta no solo era pertinente, era necesaria y era obligatoria. El periodista rechazó la idea de que la pregunta fuera una falta de respeto a Mujica. Que el MLN Tupamaro asesinó a Báez y a otros ya se sabe. La responsabilidad política como dirigente por todos los actos del MLN, Mujica ya la cargaba y la carga. Justamente su mayor logro, su marca de grandeza, dice, es haberse sobrepuesto, reinventado, haber sido clave para que aquel grupo derrotado y violento se transformara en una fuerza democrática y ganadora. En cuanto a la responsabilidad concreta sobre la muerte de Pascasio Báez, es sabido que Mujica no tuvo arte ni parte. Entonces, a ver, cuando decís algo que no le gusta a la izquierda, te empiezan a cercenar. Te meten los mensajes, presionan al canal, no te voy a escuchar más el programa, te voy a bloquear la publicidad. Lo hacen en dos medidas. No, a mí me quisieron meter en cana, así que... No, te lo procesaron y lo sí, mandaron sí, libre, sí, pero sí, procesado. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? En cana, es peor todavía. Por un libro, claro. Por una palabra en un libro. Sí, una no palabra. es por un libro, era por una palabra. No, por una palabra. Yo estuve, porque el suyo era un juicio público. Sí. Yo estuve presente en eso. Entonces, lo que le pasó a Helvecia, a Cribari, Pablo Cribari, director de Helvecia, el diario de Nueva Helvecia, diario local, chiquito, lo quieren ahorcar, le sacan las suscripciones. Lo que le quieren hacer a Abercon es ahorcarlo. Porque como el hombre dijo, era la primera vez que le preguntaba, después que me lo había negado, le tenía que preguntar si había leído el libro. Porque yo vi la entrevista. O sea, yo la única acotación que quiero hacer es, nosotros hemos leído las declaraciones de varios miembros del MLN que estuvieron en el local, en la chacra Spartacus,
donde se asesinó a Pascasio Báez. Ninguno en ningún momento ha mencionado esa posible negativa de alguien que iba a ser encargado de trasladar a Pascasio Báez al exterior. Se habló de que era una de las posibilidades, pero no que había alguien que se iba a hacer cargo del traslado. Parece que lo quisieron embagallar a uno. Es la primera vez que se dice eso. Están las declaraciones de Manera, que era el responsable del local, unas declaraciones muy extensas, muy detalladas, donde dice quién estaba de acuerdo y quién no, cómo lo mataron, cómo lo enterraron, cómo lo trasladaron, cómo lo vistieron, en fin. Ahora, no solo la izquierda miente, todo miente. La derecha miente muchísimo, muchísimo. Toda esa historia de que a Pascasio Báez se lo enterró con vida y que estaba vivo y que por eso la sábana estaba rota porque el pobre hombre lo enterraron con vida, todo eso es falso. Falso. Entre la inyección del pentotal y el momento del enterramiento pasaron muchas horas. Por lo tanto, es imposible que lo hubieran enterrado con vida. Si hubiera estado con vida, lo hubieran rematado tranquilamente. Para cerrar el programa, supongo. Tenemos algunos mensajes. Sí, pero para cerrar el programa, vamos a cerrar la Biblioteca Nacional. Sí. ¿Está? ¿Le parece bien? Y yo quiero leer acá, porque ¿quién dispuso? ¿Quién dio la orden de cerrarla? Debe haber sido el ministro. No puedo creer que sea otra persona que decidió cerrar la Biblioteca Nacional. No puedo creer que sea la directora que la cerró. Ya tiene que ser una orden del ministro, porque no es... y además, ¿qué día eligieron, no? Sí. El libro. El día que se hacía la fecha de fundación. Claro, pero yo quiero leer lo que cuando fue presentada la directora, la que supuestamente mandaron a la guerra, y dijo, bueno, esto se cierra, pero no creo que haya sido ella, ¿no? Si no, el ministro está pintado, porque una decisión de este tipo la tiene que tomar el ministro y hasta el presidente de la República. Claro. Porque es un disparate lo que hicieron. Y entonces acá está Rocío Echapapietra Jerez. Y dice, ha sido designada como nueva directora de la Biblioteca Nacional del Uruguay, una profesional reconocida del ámbito educativo con una trayectoria profesional orientada al desarrollo de aprendizaje. Desde este rol impulsa un liderazgo basado en el diálogo y la colaboración con el objetivo de reposicionar a la Biblioteca Nacional como un nodo estratégico del pensamiento literario, científico y social. Su primera línea de acción fue iniciar un proceso participativo de acercamiento organizacional centrado en la gestión del conocimiento y la documentación de los procesos actuales como base para construir evidencia, fortalecer capacidades internas y proyectar el lugar que esta institución puede ocupar en el entramado cultural y educativo del país. Le faltó poner ña. Biribiri es eso. Seguro. No dijeron nada. A ver, yo no digo que no tenga carencia la Biblioteca Nacional y que no sé, pero lo que tenía que hacer es decir, señores, mire, vengo a exigir, señor ministro, que en el próximo presupuesto, cuando se vote, le den una partida de dinero para solucionar los líos. Claro. ¿Está bien? Yo no estoy diciendo que no estén en lío, que no haya macana. No. Pero hoy salió el sindicato, el presidente del sindicato de la Biblioteca Nacional, me dicen que es de referencia comunista. El hombre habló muy bien. Le dijo, a nosotros nadie nos había avisado nada, nadie nos dijo nada. ¿Ah? Que tenemos carencia. Pero no nos enteramos cuando lo comunicó al... O sea que eso de integración que habla ahí es cuento. Sí, lo participativo menos que menos, ¿no? Ni integración ni participación. Claro, pero lo importante sería saber quién toma este tipo de decisiones. Por lo menos el ministro. Si no, que se vaya para Canelones ya. Seguro, ¿y qué querés? Acá tengo varios mensajes y vamos a ir al cierre.
El terminado en 500 dice, me dijo un viejo productor rural, el trabajo en el campo es muy fácil, solo tiene un problema, está la intemperie. Y está muy bajo. Está Seguro, muy bajo. tenés que claro. agachar como loco. El 076 dice, muy bien por ese muchacho, es la única manera de aparecer como noticia y dar debate público. Y claro, la gente del Besia, yo no sé si es un muchacho, un veterano, no lo conozco. Pero el hombre salió a la pelea, le dijo, escucha, ¿me querés ahorcar económicamente? O sea, son bastardos los otros, ¿no? Son malos tipos, porque tienen que agarrar y decir, no, mirá, no te queremos acá. ¿Y sabés por qué no lo echaron al muchacho ese? Porque no es el Besia, al frente no es fuerte. Claro. Es así. Si vos venías con ese cartel a la marcha de 18, tenías un macho lío, ¿no? A los cachotes terminabas ahí adentro. Sí. Y todavía te acusaban porque eras el que vos ibas a buscar pelea. ¿Está bien? Seguro. Todavía te encajan el fardo al revés. Son terrible fascista. La verdad, de Hitler hay varios por estos pagos. Y Stalin también. Justo, y eran La pareja de Bach. Pero perdón, Del ¿quiénes mismo fueron los que equipo, firmaron el primer acuerdo de paz entre ellos y se repartieron Polonia? Sí, ellos. Hitler y Stalin. Sí, Chao. bueno, en realidad sus cancilleres, pero... Sí, es como que mañana firmemos un acuerdo con el canciller que tenemos y el responsable no sea Orsi. Sí, ahí está. Es decir, ahí va a decir, sí, no, yo no sabía nada. Está bien, querés sí. ser tribilín, pero es real. Seguís siendo responsable. Y acá dice el 494 y del asesinato de la mujer de Báez al otro día, bueno, eso no fue tan así. Lo explica muy bien Abercon en su libro Caraguatá. Pascasio Báez, la señora estaba muy enferma, estaba en cama, no tenía ninguna posibilidad de moverse, era una alcohólica empedernida, lo mismo que Pascasio, hay que reconocerlo. Y Pascasio Báez era el encargado de llevarle la comida. Le atendía el aspecto alimenticio de la señora, que mientras Pascasio estuvo detenido, nadie se encargó de que comiera. Después aparecieron hijos, nietos, esa es otra historia. Pero la señora murió por inatención, aparte de la enfermedad que tenía. Bueno, el 336 lo que pasa es que esa es otra de los runrunes. El MLN tiene una cantidad de hechos reales comprobados como para defenestrarlo. No hay por qué inventar historia falsa. Que lo único que sirve, señores, se les echa en contra. Para discutir hay que discutir con la verdad por delante. El 336 nos dice, la biblioteca no le sirve, hay libros que el FA no le sirve, puede abrir mentes, ellos los quieren bobos. Opción, comentario acá de un televidente. ¿Quieren decir algo más? No. A mí me quedaron cosas, pero estamos... Yo también, 19, a mí también nos falta el Zunca y todo, pero el programa que viene. El programa que viene. Lo dejamos para el jueves que viene. Ahí está. Bueno. Esperamos tener novedades para el jueves que viene de alguna primicia. Nunca está de más. ¿No le gusta una primicia? Si usted la tiene, yo encantado. Yo estoy convencido que el jueves tenemos la primicia. Bueno, pues será hasta el próximo jueves. Entonces. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.